Las 7:01 de la mañana, una hora menos en Canarias. Reciban un cordial saludo de Miguel Ángel Pérez en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Es la mañana de Federico y, como pueden comprobar, el jefe aún sigue malo con ese virus que afecta a gran parte de la plantilla y del equipo de radio, pero bueno, poco a poco va mejor y esperemos que venga ya lo antes posible. El resto del equipo les seguimos contando la actualidad de este miércoles 26 de noviembre, como siempre la previsión del tiempo con la ayuda de Renfe. Y precisamente Renfe ha puesto a la venta los billetes para la temporada 2015 de los trenes turísticos de lujo Al-Ándalus y Transcantábrico. Viajes en trenes de ensueño por parajes muy especiales que, eso sí, se pueden contratar en agencias de viaje con un 10% de descuento por compra anticipada. La información y las reservas a través del teléfono 902 555 902. Repetimos, 902 555 902 y, por supuesto, en la web renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar. Y el tiempo de este miércoles pues empeora respecto a ayer, muy nuboso, va a estar en Extremadura y en el oeste de Andalucía con lluvias que podrían ir además acompañadas de fuertes tormentas al final del día. Los cielos, como decimos, van a estar cubiertos en gran parte de la península y también en Baleares y en Canarias, no se libran las islas. Las temperaturas continúan bajando, aunque eso sí, ligeramente en todo el país. Ahora mismo en Madrid estamos a unos 11 graditos y como mucho llegaremos a lo largo del día a los 15. La máxima de todas las máximas en Santa Cruz de Tenerife, 24 grados, la mínima en Ávila con 2 grados. Los partidos catalanes van a debatir este miércoles la nueva hoja de ruta del desafío independentista planteada y presentada ayer por Artur Mas. El presidente de la Generalitat ha instado a los partidos independentistas que le han arropado en ese camino que ha llevado al merendéndum, a la consulta del 9N, a que formen una lista de país, dice el presidente catalán, para celebrar unas elecciones que serían directamente la consulta. Si Mas consigue este propósito de unificar a todas las fuerzas independentistas que le han estado arropando estos meses, pues anticiparía los comicios autonómicos y los convertiría en un referéndum encubierto que daría paso a un gobierno provisional, eso sí, de carácter técnico y en una legislatura de tan solo 18 meses. Como pueden escuchar, pues la verdad es que todo este desafío independentista de Artur Mas cada vez se lía más, cada vez se siguen añadiendo nuevos ingredientes. Este hipotético gobierno independentista tendría como objetivo sentar definitivamente las bases del Estado catalán, negociar con España, la Unión Europea e incluso con Naciones Unidas el reconocimiento de esta nueva república, como a ellos les gusta decir, y preparar una cita doble electoral. Referéndum para ratificar la separación y después unas nuevas elecciones constituyentes. Mas, como les contábamos ayer, pues exponía todas estas trazas de su nuevo desafío independentista en Cataluña en un acto masivo, abarrotado, ante 3.000 personas convocadas en el auditorio del Fòrum de Barcelona y, por supuesto, entre los presentes se encontraban pues miembros del Gobierno de la Generalitat, alcaldes, diputados, consejeros, altos funcionarios, asesores y, por supuesto, también medios de comunicación. Los presentes pues aplaudieron con fervor a su líder, al presidente Artur Mas, como les gusta decir, y además corearon en numerosas ocasiones independencia a lo largo del discurso de Mas, que duró algo más de una hora. En primera fila del acto pues podíamos ver a varios consejeros de la Generalitat, al núcleo duro de Convergencia. También estaba el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que por cierto luego no quiso valorar el discurso de Artur Mas tras el acto, y por supuesto también pues los agitadores en la calle, las presidentas de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural. Eso sí, una ausencia que podíamos destacar, la de el líder de Unió, Duran i Lleida. Vamos a escuchar algunas de las trazas de este nuevo plan independentista de Artur Mas para Cataluña.
¿Somos capaces en Cataluña de configurar una lista suficientemente amplia, transversal y fuerte, con un programa suficientemente claro que obtenga la mayoría en el Parlamento y que permita evidenciar delante de todo el mundo que Cataluña ha de convertirse en un nuevo Estado? ¿Son capaces algunos partidos, no todos obviamente, de aparcar por una sola vez y por un periodo de tiempo corto sus diferencias y decidir sumar? Las seves diferències i decidir sumar? Pues Artur Mas sigue a lo suyo con su plan trazado, sigue añadiendo pues nuevos recovecos, cada vez todo más lioso, más embrollo, pero aunque no lo crean todavía se podía votar en el merendéndum, en la nueva consulta esta alternativa del 9N, pues bien, 16 días después, hasta ayer mismo todavía se seguían votando, 30 voluntarios han seguido presidiendo esas urnas en los colegios que habían sido habilitados en concretamente 8 centros en las capitales de provincia catalanas. La Generalidad calcula que desde el 9N hasta ayer mismo pues han acudido a votar otras 26.000 personas que se sumarían a los más de 2.305.000 que según la Generalidad pues votaron en esa consulta alternativa del 9N. El escrutinio final del merendéndum se espera que se dé en los próximos días, así lo anunciaba por cierto el portavoz del gobierno catalán Francesc Homs, mientras por supuesto pues sigue coleando la querella presentada por la Fiscalía General del Estado contra Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera Irene Rigau por el 9N. Ayer el portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, afirmaba que si la querella prospera, atención, dice, todo el gobierno catalán va a pedir comparecer en la misma. Le escuchamos. En el caso que se admite a trámite la querella, pues y se abran las digamos diligencias correspondientes, ¿no? que tocan en un proceso de esas características, el Govern va a pedir comparecer en ese proceso y poder declarar en su totalidad. Y ustedes se preguntarán, y en todo esto está muy clara la postura de Artur Mas, del gobierno de la Generalidad de Cataluña. ¿Qué hace el gobierno de España, el gobierno de Mariano Rajoy? Pues bien, ayer en el Senado, en la Cámara Alta, ante unos envalentonados senadores de CiU, que además hacían un numerito y sacaban unas pancartas en las que se autoinculpaban por el 9N, pues prácticamente Mariano Rajoy pues no les pedía perdón, pero bueno, decía que él no había pedido a la Fiscalía que se presentara esa querella y que el límite es la ley, pero eso sí, llamaba mucho la atención el tono con el que contestaba el senador de CiU, Josep Lluís Cleries. Vamos a escucharlo. La querella no es contra unas personas concretas, es contra la manera de ser y hacer del pueblo de Cataluña. Todo nuestro grupo nos queremos autoinculpar del 9N y gracias a la buena relación del Gobierno con la Fiscalía, le ruego que lo transmita al fiscal general del Estado. La Fiscalía actuó con independencia. Yo no di ninguna instrucción a la Fiscalía. Lo que no se puede es hacer afirmaciones sin pruebas, sin datos, y usted no puede hablar en nombre de Cataluña. Con sus propios datos, ni 2/3 partes de la gente de Cataluña fue a votar ese día. Pues han podido escuchar el tono de Mariano Rajoy, poco más que, como decimos, pidiendo perdón al senador de CiU por esa querella de la Fiscalía General del Estado. Y del Senado, de lo que ocurrió ayer en el Senado, pasamos al Congreso de los Diputados, lo que pasó ayer en la Cámara Baja, que rechazaba con los votos del Partido Popular pues la propuesta de Izquierda Plural para enmendar la reforma constitucional que todos recuerdan hizo el gobierno de Zapatero en 2011, en ese verano de 2011, y que acordó precisamente con el Partido Popular sobre el déficit. Pues bien, la propuesta de Izquierda Plural, como anunciaba ya el propio líder de los socialistas, Pedro Sánchez, fue secundada por el PSOE. Pedro Sánchez, ya conocido con un apelativo de rey ya como Pedro Sánchez el rectificador, porque desde luego desde que ha entrado a la Secretaría General del Partido Socialista cada día rectifica algo, o se rectifica a sí mismo, o rectifica declaraciones de algunos miembros socialistas,
populistas o de expresidentes como Zapatero, etcétera. Pues bien, desde el gobierno la propia Soraya Sáenz de Santamaría criticaba la actitud populista, dice, de los socialistas, e incluso Izquierda Unida, que era la que proponía esa enmienda a la reforma constitucional de Zapatero sobre el déficit, se sorprendía por la actitud de los socialistas. Desde UPyD, Rosa Díez decía directamente la política de marketing del líder socialista. Escuchamos a todos. Corregir un error que se cometió en septiembre de 2011 y que yo asumo también como propio, porque entonces era diputado y porque soy el secretario general del Partido Socialista. Pero creo que rectificar es de sabios. Respeté la decisión que tuvo que tomar el presidente del gobierno de entonces, el señor Zapatero, entre otras cuestiones porque con ello creía que se estaba evitando el rescate de España. Pero pasados los años creo que tenemos que aprender varios errores de esa reforma. La primera es que no puede haber una reforma sin el refrendo, sin el voto de los españoles. Algunos hoy pretenden derogar la confianza. Yo quiero alertar frente a medidas populistas que son un mensaje absolutamente erróneo para los ciudadanos, para las políticas, para los mercados y para los inversores. En esta legislatura, y vamos ya para 3 años, como decía al principio, hemos traído en muchas ocasiones este debate y nos hemos encontrado muchas veces con los portavoces del Partido Socialista acusándonos de populismo, acusándonos de irresponsabilidad por pedir lo que hoy ellos parece que van a pedir. Lamentamos, la política de alaracas y la política de marketing. El señor Sánchez era diputado entonces, podía haber obrado en conciencia y podía haber ayudado a recurrir esa reforma al Tribunal Constitucional. No lo hizo. Y hoy mismo, precisamente, el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, el rectificador, va a ser protagonista junto al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en la sesión de control, porque Sánchez va a preguntarle a Rajoy que haga una valoración de estos 3 años del gobierno del Partido Popular. Hay otros asuntos que pasamos a contarles, empezando, por supuesto, por el último escándalo que afecta a Tania Sánchez, diputada de Izquierda Unida y pareja de Pablo Iglesias. Lo hacemos con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Laura Villalba, que nos acercan las noticias del Santander, un banco para tus ideas. En Santander Advance sabemos lo que las empresas necesitan para seguir en marcha. Por eso nace la nueva tarjeta Santander Advance Cepsa. La tarjeta perfecta para todos tus gastos profesionales con grandes ventajas. Un ahorro de hasta el 6,6% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Cepsa adheridas y con su factura electrónica para deducirte cómodamente los impuestos indirectos de las compras de carburante. Consulta condiciones en bancosantander.es y juntos iremos en la buena dirección. Tania Sánchez votó a favor de adjudicar el contrato de 137.000 euros a su hermano en la Junta de Gobierno. Lo hizo a pesar de que la ley obliga a abstenerse a familiares en este tipo de casos. A pesar de que la diputada lo niega y asegura que el contrato se adjudicó antes de que ella fuera concejal de Cultura, hoy el diario ABC publica el acta de esa Junta que demuestra que favoreció a su hermano. Además, según La Razón, Tania Sánchez ganó 50.000 euros con la venta de su piso protegido. Lo compró por 99.000 y lo vendió por un 57% más. Pablo Iglesias cree que es machista que se le pregunte por su pareja. Desde Izquierda Unida, Gregorio Gordo decía que, de ser verdad, sería un hecho poco presentable por parte de Tania Sánchez. Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid, espera explicaciones por parte de la diputada. Llama la atención que, además, siendo mujer, caigas en este tipo de actitudes machistas, que yo creo que es muy triste cuando es una periodista quien las lleva a cabo. Creo que esta cuestión habrá que preguntársela a los representantes de Izquierda Unida y, en cualquier caso, no me cabe ninguna duda de la honorabilidad de Tania Sánchez. Creo que cuál es la razón por la que se me pregunta a mí, que en este caso soy portavoz de Podemos, por un asunto que se debería preguntar a alguien que representa a Izquierda Unida, porque es mi compañera. Eso es machista. Si se confirma todo lo que aparece en los medios de comunicación, me parece poco presentable. Un hijo mío no se puede presentar a una empresa pública, a unas adjudicaciones de viviendas, si yo soy concejal, por mucho sorteo que sea. Espero que la diputada Tania Sánchez clarifique y dé las explicaciones correspondientes en relación a esas informaciones, sobre todo cuando algunos se llenan la boca tanto de dar determinado tipo de lecciones de transparencia a todos, y de que se considera un poco más o menos que al margen del sistema y de la casta, que cuando se produce este tipo de situaciones las expliquen.
Pablo Iglesias, el azote de la casta, desde luego, podía empezar a barrer la casta por su propia casa y desde luego no deja de ser muy llamativo pues que nos salga Pablo Iglesias con el tema del machismo porque le pregunten por su pareja. A muchos nos viene a la mente pues numerosos casos, escándalos de corrupción que han afectado a maridos, esposas y que preguntan a los cargos políticos y ninguno pues aduce esa razón de machismo para intentar salir de ese aprieto y no contestar lo que realmente le está preguntando la periodista. ¿Qué le parece pues ese escándalo de corrupción que afecta de lleno a su pareja, a Tania Sánchez, diputada de Izquierda Unida y que va a ser la candidata de Izquierda Unida precisamente a presidir la Comunidad de Madrid? También es muy llamativa pues las declaraciones de Gregorio Gordo de Izquierda Unida, que desde su propio partido dice directamente que no le parece nada presentable la actuación de Tania Sánchez. Y tenemos que seguir hablándoles de Podemos, tenemos que seguir porque la beca Errejón sigue teniendo mucho recorrido. La presidenta andaluza Susana Díaz insiste en que si ese dinero pues se ha conseguido de forma fraudulenta tiene que ser devuelto, pero eso sí, deja la decisión en la Universidad de Málaga. Será la Universidad de Málaga la que tenga que decidir si Íñigo Errejón ha incumplido o no su contrato con ellos. Según el diario El País, el director de la investigación defiende la labor de Errejón y justifica los meses que cobró sin trabajar, alegando que le era imposible por su mayor implicación en Podemos. De hecho, Errejón dejará su trabajo en la universidad el 17 de diciembre. Para entonces habrá cobrado más de 16.000 euros brutos por sus 8 meses de ahora cuestionado trabajo. Además, mientras ha estado contratado por la universidad, Errejón ha cobrado de Podemos por trabajos relacionados con la campaña electoral a las europeas, algo que podría contravenir la ley de incompatibilidades. Susana Díaz asegura que si el responsable de Podemos no ha sido correcto, tendrá que devolver el dinero. A mí me llama la atención que se presenten miles de licenciados para una plaza de celador y que para un contrato de este tipo solo se haya presentado una persona. Pero al margen de eso, lo que sí le voy a garantizar es igual que en el resto de recursos públicos, es decir, que si no se ha obrado correctamente y si no se ha trabajado aquello que se ha firmado en el contrato, la Junta de Andalucía le va a pedir el reintegro de las cantidades que han sido recibidas de los fondos públicos, de los fondos que son de todos. Pues en los últimos días hemos podido escuchar en numerosas ocasiones estas mismas declaraciones de Susana Díaz, que parece que se muestra contundente con Podemos. Podríamos exigirle la misma contundencia también, por supuesto, con el caso de los ERE y que sea más firme con todos los dirigentes socialistas, sindicales implicados en este caso de corrupción en Andalucía. Y cambiamos de asunto porque hoy encontramos la tercera parte de la encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo. Hoy nos cuentan pues los resultados hipotéticos en la alcaldía de Madrid, en la cual pues Esperanza Aguirre sería la favorita, la candidata favorita para, eso sí, los votantes populares. Entre los votantes populares, Esperanza Aguirre conseguiría un 44% de los apoyos frente al 18% que lograría Soraya Sáenz de Santamaría. Sin embargo, la diferencia entre ambas es menor si tenemos en cuenta el voto general. Aguirre solo se impone un punto a la vicepresidenta. En tercer lugar, la favorita es Cristina Cifuentes. La mayoría de los encuestados cree que Aguirre tiene más capacidad de liderazgo y que es la más próxima a los ciudadanos. Sin embargo, la más honesta y la que más confianza inspira para la mayoría de los entrevistados es Sáenz de Santamaría. La cuestión del liderazgo es importante porque, según esta encuesta, de celebrarse hoy las elecciones, Podemos sería la segunda fuerza en la capital. El Partido Popular perdería uno de sus feudos más importantes si no se alía con los socialistas. Pues fíjense cómo está la cosa en el Ayuntamiento de Madrid. Podemos ya la segunda fuerza política. Y vamos a cambiar radicalmente de asunto y les vamos a hablar pues del caso de abusos sexuales en la Archidiócesis de Granada, porque se ha presentado ya una nueva denuncia y además el Papa Francisco, que recordamos fue el detonante de que este caso saliera a la luz, porque llamó personalmente a la víctima que denunció este caso, pues hacía ayer declaraciones sobre este asunto. Un testigo del caso de supuestos abusos sexuales en el seno de la Archidiócesis de Granada ha presentado una denuncia ampliando datos y nombres relacionados con la causa. Mientras, los 4 detenidos continúan incomunicados en la Jefatura Superior de Policía de Granada. Uno de los sacerdotes y el profesor de religión han defendido su inocencia ante el juez. Durante el vuelo de regreso a Roma desde Estrasburgo, el Papa Francisco ha explicado que sintió mucho dolor al leer la carta del denunciante español, pero que le animó a denunciar los hechos en el obispado porque, dice el pontífice, la verdad es la verdad y no se debe esconder. Yo la ho ricevuta. La recibí, la leí.
Llamé a la persona y le dije, mañana vas al obispo, y le escribí al obispo para que empezara el trabajo, para hacer una investigación y seguir adelante. ¿Cómo recibí esto? Con gran dolor, muchísimo dolor, pero la verdad es la verdad y no debemos esconderla. Y no debemos nasconderla. La policía ha localizado en el interior de un pozo dentro de una finca de Zamora los cuerpos sin vida de 2 personas. Las autoridades creen que se trata de los cadáveres de la mujer dominicana y su hija desaparecidas en Madrid en el mes de junio. La finca en la que se ha producido el hallazgo está relacionada con el principal sospechoso de los crímenes, la pareja de la mujer. La madre y la abuela de la víctima había denunciado malos tratos hacia su hija y nieta en más de una ocasión sin recibir respuesta por parte de las autoridades. El sospechoso ya ha sido detenido. Vamos a repasar ahora de forma más breve otros asuntos internacionales, pero eso sí, les tenemos que recordar y hablar del viaje del ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, a Cuba. Se lo venimos contando estos 2-3 últimos días y resulta que el propio Raúl Castro, el dictador cubano, pues ha plantado al ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo. Parece que la noticia realmente tendría que ser, aparte de esto, obviamente que el ministro de Exteriores se quisiera reunir con el dictador cubano. Eso sí, no se ha reunido con la disidencia y ahora vamos ya a repasar el resto de la actualidad internacional, empezando por Estados Unidos. En Estados Unidos continúan los disturbios después de que el jurado de Ferguson dejase en libertad al policía que mató a Michael Brown. Al menos un agente ha resultado herido de bala durante los enfrentamientos. Hay más de 60 detenidos, varios edificios en llamas y además incendiado un vehículo frente al ayuntamiento. Ferguson y el resto del país, de manera más aislada, reviven los disturbios raciales de este verano después de que Darren Wilson, un policía blanco, disparase al joven afroamericano. Fueron 12 días de enfrentamientos entonces. El presidente Barack Obama ha hecho un llamamiento a la calma. A los de Ferguson hay formas de canalizar sus inquietudes constructivamente y hay maneras de canalizar sus inquietudes destructivamente. Los padres de Michael Brown entienden lo que significa ser constructivo. La gran mayoría de manifestantes pacíficos lo entienden así también. El Papa Francisco ha centrado su intervención de ayer en el Parlamento Europeo en pedir una Cámara menos centrada en la economía y más preocupada por los problemas sociales. Francisco recibió los aplausos y alabanzas de toda la sala. Aún así, su intervención no estuvo exenta de polémica con temas como el aborto. Varios eurodiputados de Izquierda Unida atendieron a su discurso con atención hasta que comparó esta práctica con el asesinato. Pablo Iglesias, por su parte, se deshizo en elogios hacia el pontífice. Un papa, dice, útil para la gente de abajo. Pues ya ven como Pablo Iglesias y el Papa Francisco hoy son protagonistas por temas distintos y el propio Pablo Iglesias se mostraba pues muy favorable con el Papa y decía que se querría reunir con él, que por qué no, que parecía un hombre razonable. Y vamos ya a cambiar de asunto y nos vamos directamente a Línea Directa, Vanessa. Vamos a Línea Directa, Miguel Ángel, con su seguro del hogar, porque ahora si aseguras tu casa con Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro del hogar garantizado. Llama ya al 902-123-536, 902-123-536. Línea Directa, una compañía Bankinter. Y son ya las 7:23 de la mañana, una hora menos en Canarias, y vamos a conocer, Silvia Ribeiro, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo se circula ahora mismo por las calles de Madrid y el resto de carreteras? No sabemos si el tiempo está afectando. Pues a esta hora en Madrid encontramos dificultades en la M30 desde el puente de Vallecas hasta O'Donnell, y en el centro de la ciudad hay tráfico lento en la calle de la Princesa, en Santa Hortensia, en la avenida de Concha Espina y en la avenida de América. Comprobamos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días. Buenos días, hasta ahora van a encontrar dificultades en la provincia de Tarragona. Les pedimos...
La mañana de Federico. Es radio. Seguimos en Es la Mañana de Federico, 7:31 de la mañana, 1 hora menos en Canarias, y vamos a contarles cómo viene el tiempo. Va a estar muy nuboso en Extremadura y oeste de Andalucía, con lluvias que podrían ir acompañadas además de tormentas especialmente fuertes al final del día. Los cielos van a estar cubiertos en gran parte de la península y también en las Islas Baleares y en las Canarias. Las temperaturas continúan en ligero descenso, van a bajar un poquitín. Ahora mismo en Madrid estamos a unos 11 grados y como mucho llegaremos a los 15. La máxima Santa Cruz de Tenerife 24 grados y la mínima en Ávila con 2 grados. Y desde luego uno de los temas que también preocupa y mucho a los españoles pues es la política exterior del gobierno de España. Mucho criticaron también los populares cuando estaban en la oposición al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por acercarse a las dictaduras latinoamericanas, Venezuela, Ecuador o Cuba. Pues bien, el ministro de Exteriores José Manuel García Margallo, que estaba de tour en Cuba, ha intentado reunirse con el dictador en persona, con Raúl Castro, y finalmente ha sido plantado. Por cierto que también el ministro de Exteriores José Manuel García Margallo no se ha reunido con los disidentes de la isla. Con este asunto vamos a repasar la actualidad, como viene hoy marcada, con la ayuda de Laura Herrero y Laura Villalba. Raúl Castro planta a José Manuel Margallo. El ministro de Exteriores iba a ser recibido por el dictador cubano durante su visita a la isla, pero finalmente el encuentro no se ha producido. Todo hace pensar que Castro pudo haberse ofendido tras la defensa de las libertades y la democracia llevada a cabo por Margallo durante una conferencia. El ministro regresa a España sin haberse reunido tampoco con los disidentes. El pequeño Nicolás se reunió con Pujol padre y con su hijo Oriol, según La Vanguardia. El diario informa además de que Javier de la Rosa habría intercedido por el joven en sus visitas a Barcelona. Además, el empresario que acusa a Francisco Nicolás de exigirle 200.000 euros a cambio de una reunión con el consejero de Comercio Jaime García Legaz asegura en el diario El Mundo que informó del chantaje en una comisaría, pero no llegó a formalizar la denuncia por escrito. Según Raúl del Pozo, el director del CNI, Félix Sanz Roldán, prepara ya una querella contra el pequeño Nicolás. La Audiencia Provincial de Castellón ha ordenado el ingreso en prisión del expresidente de la Diputación después de que el Gobierno le denegase la petición de indulto. Carlos Fabra, que deberá entrar en la cárcel antes del lunes, ha sido condenado a 4 años de prisión por 4 delitos contra la hacienda pública al haber defraudado casi 700.000 euros. Deberá pagar además una multa de 1.400.000 euros. El popular, que fue absuelto de los delitos de tráfico de influencias y cohecho, ha solicitado amparo al Tribunal Constitucional. Cándido Méndez ya ha formalizado la convocatoria adelantada del Comité de UGT para 2016 y su intención de no presentarse como candidato, a pesar de la sorpresa inicial y de que desde el sindicato se criticaba la falta de tiempo para buscar un buen aspirante. Ahora instan a Méndez a abandonar UGT cuanto antes, en 2015. La idea se ha desechado ya que la prioridad del sindicato es ahora la fusión de federaciones para reducir la estructura de la formación. Será en junio cuando el Comité Federal convoque el Congreso del que saldrá elegido el sucesor de Méndez. Anticorrupción exige a la juez Mercedes Alaya que agilice y evite más demoras en el caso de los ERE. La Fiscalía propone a la magistrada elevar a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la exposición razonada de los ERE con respecto a los aforados y exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Manuel Recio. Según el Ministerio Público, el juicio por este caso podría comenzar en 2015, siempre y cuando se separen las piezas y se nombren jueces de apoyo para el juzgado que dirige Alaya. El fiscal jefe de Lugo, Juan José Begué, ha aparecido muerto en su domicilio. Las primeras hipótesis apuntan a que se habría quitado la vida. Su mujer, la fiscal de la Fiscalía Provincial de La Coruña, encontró el cuerpo ayer por la mañana. Cuando accedió al cargo en 2013, Begué se encontró varias causas abiertas, como las operaciones Carioca y Campeón. Actualmente se encontraba inmerso en la del caso Pokémon, que investiga varios casos de corrupción de varios políticos y empresarios gallegos. Y les hemos repasado, como han podido escuchar, pues numerosos casos de corrupción, y ayer el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, anunciaba precisamente en el Congreso de los Diputados nuevas medidas
para luchar contra la corrupción. Tiene todos los detalles Ángela Martialay, buenos días. Buenos días. La independencia judicial es un elemento clave de las políticas contra la corrupción, ha dicho el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, que no ha dudado en calificar a este problema como una lacra y pandemia social que está minando la credibilidad en las instituciones y en nuestro sistema político. Para luchar contra la corrupción, Lesmes ha señalado que se deben adoptar medidas preventivas que en las próximas semanas serán abordadas por el Consejo General del Poder Judicial. El objetivo, terminar con la idea de que la corrupción se tolera en nuestra sociedad. No existe una solución universal. Las medidas represivas no bastan por sí solas para hacer frente a la corrupción de manera eficaz. No obstante, la capacidad del sistema judicial para imponer sanciones penales disuasorias desempeña un importante papel y es una clara señal de que la corrupción no se tolera. Entre las medidas anunciadas, Carlos Lesmes se ha comprometido en el Congreso a habilitar programas de formación especializada para jueces y magistrados que conozcan causas de corrupción y también a crear la Unidad de Apoyo para Causas de Corrupción, un organismo encaminado a la detección y evaluación de los problemas que surgen en las partidas judiciales donde se instruyen este tipo de causas. El juez encargado del atropello este fin de semana a 3 menores en Fuensalida, Toledo, ha decidido mantener en prisión al conductor. Con esta medida, el magistrado pretende proteger su integridad y evitar ataques contra su persona. Uno de los 2 jóvenes supervivientes permanece ingresado en estado grave. Según la investigación, el conductor superaba el límite legal de alcohol en sangre, aunque esta no habría sido la causa del accidente. A punto de cumplirse una semana de la muerte de la duquesa de Alba, siguen surgiendo noticias relacionadas con doña Cayetana. En contra de lo que se habría dicho inicialmente, al final todas sus cenizas se quedarán en Sevilla. Es Radio Sevilla, Carlos Morillas. Las cenizas de Cayetana Fitxé-Mestuán efectivamente se quedarán finalmente en el templo de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla. Así lo confirmaban fuentes familiares de la duquesa. En un principio fue su hijo Fernando el que a las puertas de la Capilla Ardiente aseguraba que las cenizas se repartirían entre Sevilla y el panteón familiar de Loeches en Madrid, donde descansan todos sus antepasados y sus 2 primeros maridos, Luis Martínez de Irujo y Jesús Aguirre. Al parecer, en vida, doña Cayetana comentó en diferentes ocasiones que no le gustaba el panteón familiar. Además, aseguraba la duquesa que estando en Sevilla toda la gente que quisiera podría ir a verla. Por último, subrayar un comunicado emitido por el mayor de los hijos de la duquesa con una lista de agradecimientos entre los que figuran el Ayuntamiento de Sevilla y su alcalde, el Cabildo Catedralicio, el cardenal emérito de Sevilla Carlos Amigo o el arzobispo Asenjo. Ana Botín ha nombrado a José Antonio Álvarez como nuevo consejero delegado del Banco Santander. Álvarez sustituirá en sus funciones a Javier Martín. La nueva presidenta de la entidad, que apenas lleva 2 meses en el cargo desde la muerte de su padre, ha efectuado otros cambios. Ha concedido más peso dentro del banco a personas relacionadas con la filial británica. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado que el Gobierno estudia utilizar recursos promocionales o alternativos para financiar correctamente a Radio Televisión Española. Respondía así a una pregunta del PSOE en el Senado sobre si va a volver la publicidad al ente público. Por su parte, el presidente de la cadena, José Antonio Sánchez, anunciaba en el Congreso que se estudia incluir publicidad en el canal internacional y en la edición extranjera de radiotelevisiónespañola.es. Además, ha descartado la posibilidad de un nuevo ERE y el cierre de Teledeporte. Desde luego que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estará encantado con esta noticia. No le van a cerrar finalmente Teledeporte. Vamos a hacer una pausa y vamos a la actualidad económica con la Caixa. Gracias a Olga. A Antonio. Y a Ana. A José Manuel. Y a Elena. Gracias a ti y a cerca de 14 millones de clientes de la Caixa, destinamos 500 millones de euros para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Tú haces una gran obra cada día y juntos hacemos posible la mayor obra social del país. Obra Social La Caixa, el alma de la Caixa. Buenos días, Luis Fernando Quintero. Muy buenos días, Miguel Ángel. Y empezamos a repasar la actualidad económica con Libre Mercado, que además trae una noticia sobre pensiones. Así es, solo 1 de cada 4 españoles cree que su pensión pública será suficiente para cubrir sus necesidades. Es un porcentaje que ha ido aumentando a lo largo de la crisis. Refleja Domingo Soriano en esta crónica el estudio El comportamiento ciudadano en la planificación de la jubilación, que se presentaba este martes en Madrid, y en el que nos contaban que más del 20% de los jóvenes piensa que no cobrará nada de la seguridad social y que el 60% de los ciudadanos reconoce que no ahorra para su jubilación. 2 datos interesantes, sobre todo en un momento en el que nos encontramos
en el que se pone en duda, sobre todo, la sostenibilidad del sistema de pensiones, dado nuestro perfil demográfico, y que es una población muy envejecida, donde cada vez hay más ancianos y menos jóvenes, y de los jóvenes que hay trabajando, muchos de ellos en paro, en edad de trabajar, y de los que trabajan, muchos de ellos en el extranjero. Y bueno, pues claro, la riqueza que se genera en España es la que se genera ahora, es la que está pagando las pensiones de ahora, con lo cual a medida que el futuro está complicado. Está complicado y comprometido el futuro de las pensiones en nuestro país, y cada vez es más consciente la población española, por lo que nos indica este informe que podemos leer hoy en Libre Mercado de la mano de Domingo Soriano. Y luego la protagonista absoluta hoy en las portadas de la prensa económica, Miguel Ángel, es la nueva presidenta de Banco Santander, la heredera, Ana Patricia Botín, que toma el control del Consejo, dice el diario Expansión, nombrando consejero delegado a José Antonio Álvarez, que era el director financiero, un gestor respetado, dice Expansión, para los inversores, y con el que Ana Patricia Botín apuesta por un consejo más joven e internacional. En El Economista nos dicen: Ana Botín diseña un Santander a su medida en solo 2 meses, prescinde de Marín y nombra nuevo consejero delegado Álvarez. También ascendió al que fue su mano derecha en Banesto, José García Cantera, al puesto que ocupaba Álvarez, que era el de director financiero en Banesto. Lo que sí que coinciden los analistas es sobre todo en destacar ese perfil más joven y más internacional del Consejo de Administración que está diseñando, que ha diseñado Ana Patricia Botín, que entrará, digamos, a ejercer sus funciones a partir del 1 de enero. Y bueno, en la City de Londres consideran que es un perfil de empresarios, de CEOs, de directivos, de ejecutivos. En la City Ana Patricia Botín era bien conocida, quiero decir, al menos en el mercado londinense seguro que no han sorprendido, y bueno, yo creo que era un poco lo que se esperaba. A lo mejor esa personalidad tan fuerte mostrada desde un primer momento por Ana Patricia Botín ha podido pillar de sorpresa alguno, pero probablemente a quien no conociera a Ana Patricia Botín. Desde luego, son cambios que no por esperados no dejan de ser noticia, desde luego, y que bueno, pueden augurar un buen futuro para Santander, ya que parece que se adapta a lo que van a ser las necesidades del mercado financiero y del mercado bancario en los próximos años. De esto habrá que verlo y habrá que esperar a ver cómo gestionan, pero bueno, de momento las vibraciones son bastante buenas. En 5 días también llevan esta información en su portada: Botín arma su Santander. Dice, también destaca en 5 días que Carnegie Brown y Echenique, dicen, no lo confundamos con Echenique Podemos, se trata de Rodrigo Echenique, que fue colaborador de Emilio Botín. Él serán nuevos vicepresidentes, y atención porque en el Consejo también hay un nombre destacado y que llama la atención porque ha sido bastante conocido en los últimos tiempos, que es Sol Daurella, que fue la jefa de Coca-Cola España, y que bueno, pues ha sorprendido el nombramiento por no esperado, y porque su salida del Consejo del Sabadell ha sido anunciada hace menos de un mes. Y también, Luis Fernando, encontramos muchas informaciones relacionadas con populismo, con Podemos. Sí, en Expansión nos comentan que el efecto Podemos lleva al PSOE a pedir un impuesto a los ricos. Bueno, lo del impuesto a los ricos y el PSOE es una cantinela que llevamos escuchando mucho tiempo. Digamos que no desde siempre, porque recordemos que Zapatero, cuando aún estaba en la oposición, antes de tomar el poder, llegó a decir que bajar impuestos era de izquierdas. Esta frase se ha pronunciado en la bancada socialista y la pronunció el propio Rodríguez Zapatero. Ahora Pedro Sánchez, digamos que se ha subido a la ola del populismo, está empujado por esas políticas de izquierdas muy populistas de Podemos, y parece que está en el y tú más, o en el a ver quién propone, digamos, la medida más fuerte en ese sentido, en el sentido de izquierda y populista. Dice que quiere subir los impuestos mucho a las sociedades, patrimonio, IRPF a las rentas más altas. Claro, este tipo de medidas al final lo que hace es que asusta a muchos inversores y a muchas empresas que dicen, bueno, pues mira, me voy fuera de España, voy a un sitio donde está mejor, y incertidumbre, por si acaso, ante el riesgo, se van. Eso es. Y para terminar, muy rápidamente, en El Economista, el gobierno advierte de que el populismo tumba la economía. Se trata del foro del Economista, en el que bueno, hablaron Soria y Soraya Sáenz de Santa María, diciendo y advirtiendo de que las medidas populistas pueden, lo que decíamos ahora mismo, desincentivar la llegada de inversión y la llegada
entrada de empresas nuevas a nuestro país. Gracias, Luis Fernando. Vamos a los deportes. Gracias a Olga. A Antonio. Y a Ana. A José Manuel. Y a Elena. Gracias a ti y a cerca de 14 millones de clientes de La Caixa, destinamos 500 millones de euros para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Tú haces una gran obra cada día y juntos hacemos posible la mayor obra social del país. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa. Dani Blanco, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Y hoy toca hablar de Champions, de resultados y también de los partidos que va a haber hoy. Sí, las victorias del Barcelona y del Athletic de Bilbao ayer, 0-4 el Barcelona, 0-1 el Athletic de Bilbao. Hombre, dos partidos muy distintos. El Barcelona se jugaba algo, se jugaba el seguir pendiente del primer puesto de grupo, que todavía lo tiene muy complicado. 3 goles de Messi, 1 de Luis Suárez, 2 buenas noticias, por tanto, aparte del resultado, evidentemente, para el Barcelona, porque es otro hat-trick de Messi y es el primer gol de Luis Suárez en la temporada, el segundo en Champions en su historia, porque Luis Suárez no ha jugado prácticamente Liga de Campeones, jugó con el Ajax hace varias temporadas, pero con el Liverpool, por ejemplo, no había jugado en competición, en la máxima competición europea, se estrena. Y el Athletic de Bilbao pues consiguió una victoria que le va a valer porque se puede clasificar para la Europa League. Hay que recordar que este año Miguel Ángel, el campeón de la segunda competición europea, la Europa League, tiene plaza directa para la Liga de Campeones del año que viene, por lo tanto es importante y al Athletic de Bilbao le vale con un empate dentro de 2 semanas en casa ante el Bate Borisov para certificar ese pase. Y hoy juegan los otros 2 equipos españoles. El Real Madrid lo hace en Suiza, sin Pepe y sin Khedira, que están fuera de la convocatoria, y Cristiano Ronaldo evidentemente estará algo picado, expresémoslo así, por lo que hizo ayer Leo Messi. Y querrá meter muchos goles hoy también, claro, para superar a Raúl González. Y el Atlético de Madrid juega ante el Olympiacos, un partido más importante de lo que la gente piensa, porque se juega en el liderato de grupos. Si el Atlético gana hoy, prácticamente estará clasificado como primero de grupo en esta fase de la Liga de Campeones. Bueno, pues deseamos también mucha suerte a los 2 equipos madrileños, y también tenemos que hablar de una polémica, porque Televisión Española ha televisado, por lo visto, 3 veces al Barcelona y 2 al Madrid en esta edición de la Champions, y ha causado esto. Sí, y nos consta que, aparte de que son 3 y 2 para Barcelona, es que no ha televisado al Athletic de Bilbao y al Atlético de Madrid en Liga de Campeones. Al ser la televisión pública, nos consta que ha habido muchísimo malestar, hay mucho malestar en Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid porque no se han visto en la televisión pública, aunque Miguel Ángel, dentro de 2 semanas el Atlético es televisado en Turín ante la Juventus. Bueno, pues mira, una buena noticia para los rojiblancos. Gracias, Dani Blanco, y ahora nos vamos con Movistar Televisión. Laura Villalba. Bueno, pues del interminable menú de contenidos que ofrece Movistar Televisión para hoy, voy a sugerirte 3. Empezamos por un encuentro futbolístico de la jornada 5 de Champions League. Atlético de Madrid, Olympiacos, 2 estupendos equipos que se enfrentan a las 9 menos cuarto. Lo puedes ver pulsando el dial 55 de tu Movistar Televisión, Canal Plus Liga de Campeones. Un poco más tarde tenemos 2 series de estreno a las 11 menos 5 en AIE, el dial 76, la nueva temporada de Multazo, que muestra el lado nunca visto antes de los hombres y mujeres de la Autoridad de Gestión de Estacionamiento de Filadelfia, a menudo objeto de la ira y la mofa de los conductores. Y ya a las 11, por último, en el canal Odisea, el dial 74, estreno de otra serie, Guerra Submarina, que recrea los cruentos enfrentamientos durante los inquietantes años de la Guerra Fría, que en muchas ocasiones se daban bajo el agua. Todo en Movistar Televisión, la televisión como nunca antes la habías visto, Miguel Ángel. Gracias, Laura. Muchos contenidos interesantes y también los que va a haber en este programa. Les dejamos ahora con las noticias locales y regionales, y a las 8 en punto de la mañana seguimos aquí en Es la Mañana de Federico en Es Radio. Vicente.